Muy buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien. Ya hemos iniciado este mes de marzo y lo hacemos con fuerza, lo hacemos on fire, informativamente hablando, como decíamos los periodistas de rancio a abolengo, más rancio que abolengo, ¿no? Y con más años de los que nos gustaría, pero que no dejamos de sorprendernos de las engolfadas, de los atropellos a la libertad, no solamente de expresión, sino a la seguridad jurídica y a un montón de cosas más a los que tristemente parece que nos hemos acostumbrado, quieren que se acostumbre la práctica totalidad de la ciudadanía de este país y que no nos cansaremos de denunciar hasta que nos quede un mínimo hilo de voz, hasta que nos quede un aliento desde medios independientes y desde canales independientes como Estado de Alarma. Lo primero que voy a hacer es saludar a nuestra invitada de esta noche, invitada de lujo, Rosa Díez. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Rosa Díez es ya buena amiga del canal, estuvimos con él en la última ocasión a principios de febrero y hoy hemos vuelto a buscar de su generosidad para que os atienda y os cuente en primera mano y prácticamente en primicia, pues nos cabe además el honor y la satisfacción y se lo agradezco de ser el primer medio bueno, pues en el que nos anticipamos a contar una iniciativa legal que va a emprender una batalla legal, nos hemos permitido titularlo en nuestro cartel general de entrada de este espacio, en Bruselas contra el gobierno socialcomunista, contra el gobierno de Sánchez. Os pongo muy rápidamente en antecedentes, aunque ya anoche, como sabéis, en el programa diario hablamos largo y tendido sobre este asunto con Carmen Tomás, con Sergio Fidalgo y con Javier García Isaac. Sabéis que el Consejo de Estado ha emitido hace unas horas, bueno, hace muy pocos días, ha emitido, aunque el gobierno nos lo ha ocultado, un informe absolutamente demoledor, son 97 páginas, contra los criterios de reparto y que pensaba emplear el gobierno de Sánchez, siempre dirigido por Redondo, nunca sabremos quién es, la marioneta de quién, y que, bueno, pues adolecen, según el Consejo de Estado, de graves irregularidades, de graves deficiencias que este órgano, que por lo demás tiene carácter consultivo, pero no vinculante, pues se ha permitido señalar. Un informe que vergonzosa y vergonzantemente este gobierno nos ha escondido y que ha motivado pues una acción judicial, jurídica, o por lo menos, cuando menos, una denuncia de momento de Rosa Díez, que ahora nos va a explicar en qué consiste tu iniciativa, Rosa, que yo creo que vas a presentar ya en las próximas horas. Sí, hola, buenas noches otra vez. Pues sí, es una iniciativa que ya he remitido a las instancias europeas, tanto a la presidencia de la Comisión como del Consejo como del Parlamento Europeo, denunciando
la acción del Gobierno de España, en este caso en relación con la distribución de los fondos europeos que nos mandan el conjunto de los ciudadanos europeos para que enfrentemos las consecuencias de la crisis económica y social de la COVID-19. Hemos conocido en el día de ayer que efectivamente el Consejo de Estado, un órgano de gran prestigio y un órgano consultivo de primer nivel, un órgano consultivo del Gobierno, fíjense ustedes, pero de primer nivel, similar a órganos que existen en todas las democracias de nuestro entorno, de los países europeos. Hemos conocido, digo, ayer que este Consejo de Estado emitió un dictamen que se aprobó por unanimidad en los últimos días del mes de diciembre en relación con el anteproyecto de Real Decreto por el que el Gobierno de la Nación pensaba establecer los criterios para distribuir esos fondos que he citado. Fíjense que el acuerdo, el dictamen del Consejo de Estado es de 21 de diciembre, unos días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto y 10 días antes de que fuera debatido en el Congreso de los Diputados el Real Decreto que había aprobado el Gobierno y fuera convalidado para iniciar el proceso de debate y de enmiendas y tal. Bueno, pues aunque el Consejo de Estado remitió el informe al Gobierno, antes de que el Gobierno aprobara su texto, antes de que lo remitiera al Congreso y antes de que en el Congreso los diputados debatieran sobre el texto, no hemos conocido el texto hasta el día de ayer, porque el Gobierno primero, no hizo caso alguno al informe del Consejo de Estado respecto del texto que aprobó en sesión de Consejo de Ministros y, segundo, en el debate ocultó a los parlamentarios que existía ese informe. O sea, es que es un acto de pillería sin precedentes. Bueno, sin precedentes no, con muchos precedentes en la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, pero es un acto de pillería que es incompatible con un gobierno democrático. O sea, ocultar a los diputados del Congreso de los Diputados un informe del Consejo de Estado sobre un asunto de tan importancia como el que estamos hablando antes de que en el Congreso se vote ese informe. Entonces, es un informe demoledor respecto del contenido del Real Decreto, demoledor respecto de la forma y demoledor respecto del fondo, porque lo que dice el Consejo de Estado es que no se dan las garantías de control democrático necesarias, que es un sistema de reparto que han decidido que, como no tiene garantías democráticas, podría incurrir en vicio de inconstitucionalidad. Imagínate el Consejo de Estado diciéndole al Gobierno que si se aprueba de esta manera incurriría en vicio de inconstitucionalidad y señalando cada uno de los puntos en los que no se dan esas garantías. A mí me parece un escándalo en términos democráticos y, en fin, yo creo que las instancias europeas deben de conocer lo que está haciendo el Gobierno de España. Nos afecta a los españoles, pero afecta a todos los europeos. Sobre todo, Rosa, porque de haberse conocido, como hubiera sido preceptivo y como hubiera sido lo escrupuloso con la legalidad vigente, porque tú yo creo que eres generosa al calificarlo de pillería. Esto es un atropello al Estado de Derecho, uno más al que nos tienen acostumbrados, como bien dices, de tres pares de narices. No está nada claro que el resultado de aquella sesión plenaria en la que sus señorías convalidaron ese decreto hubiera sido el mismo. Recuérdese además la polémica con la famosa abstención de Vox, por un lado, el voto en contra del Partido Popular, lo cual sirvió también o le vino bien al Gobierno para embriscar a los dos grupos de la oposición de derecha y de centro-derecha. Es que es muy grave. Es que además enseñaron como unas migajas algunos puntos, algunos folios, algunos aspectos, pero desde luego no los nucleares, no los que afectan a la discrecionalidad de ese reparto, de esas ayudas que pretende este Gobierno, que por cierto además, y esta mañana charlábamos con Daniel Lacalle, aprovecho para anunciar a nuestros espectadores que esta noche también, dentro de un par de horas, podremos escuchar la opinión meramente técnica y económica de Daniel Lacalle acerca de este asunto. Este Gobierno ya lo tiene presupuestado y gastado, por tanto, como si fuera un dinero que ya tenemos. Estos tíos actúan como si España y Europa entera fuera su finca. No, Sánchez y su pareja tóxica Iglesias, porque ese es el binomio, esa pareja tóxica que dirige los destinos de España, tienen el dinero comprometido, no gastado, es decir, comprometido entre sus afines, entre sus amiguetes, entre aquellos a los que quiere engrasar, pues, en fin, por razones ocultas, pero en todo caso por razones ilegítimas. Porque el dinero viene, tengo que insistir, del esfuerzo de todos los europeos,
del esfuerzo de los impuestos de todos los europeos. Y viene precisamente para afrontar las consecuencias de la crisis económica y social que hemos padecido, que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En fin, que si los diputados hubieran conocido el dictamen, el resultado de la votación hubiera sido diferente. Hombre, yo, en fin, me da la impresión de que no cabe ninguna duda de que eso hubiera sido así. Pero fíjate, siendo importante eso, es casi como secundario, porque lo más importante es la voluntad del gobierno de engañar a los diputados. O sea, de evitar que el Congreso de los Diputados funcione como lo que es, como un órgano de control al Ejecutivo. Acuérdate la semana pasada, o hace 15 días, cuando comentaba contigo también en este mismo espacio la presentación del libro La demolición de la democracia, y yo te explicaba que todo el objetivo de Sánchez es acabar con los órganos de control. Entonces, Claro. este es un buen ejemplo de cómo quiere liquidar los órganos de control. No le queda otro remedio que llevar el Real Decreto a convalidar al Congreso. Bueno, pues ¿qué hace? Ocultar el informe del Consejo de Estado, de forma que los diputados, cuando se pronuncian sin conocimiento. Y luego, cuando conocemos cómo piensa distribuir los fondos, descubrimos que el Consejo de Estado le dice que no hay garantías de control democrático. O sea, otra vez, aquello que yo señalo, que no quieren el control democrático, que quieren gobernar como si fuera un gobierno totalitario. Entonces, esto es gravísimo, o sea, pero es que es muy grave y, en fin, el Parlamento, el Consejo, la Comisión tienen que conocerlo, porque no pueden, en fin, no nos podemos permitir que el dinero llegue a España para que con ese dinero lo que se haga sea pillaje. Porque no hay más que golfos en el gobierno. Golfería política, que es mucho más grave que la golfería económica. Porque, a ver, en fin, la corrupción económica pues tiene consecuencias muy graves, pero se puede parar en un determinado momento. Pero es que esto es una corrupción política de primer nivel, no se puede consentir. Y, en fin, estamos acostumbrados, parece, ¿no? En España los ciudadanos decimos, bueno, ya lo harán los políticos. No, la Constitución no es militante. Pero los ciudadanos sí tenemos que ser militantes de la democracia. Los políticos, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, que hagan lo que tengan que hacer. Y ya les demandaremos que hagan y ya les exigiremos, ojalá, cuando nos toque volver a las urnas. Pero mientras tanto, los ciudadanos tenemos que militar en defensa de la democracia y denunciar en las instancias europeas este atropello, que es un atropello contra los españoles y que es un atropello contra el conjunto de los europeos. Sin ninguna duda, los ciudadanos, por supuesto, y para eso están los políticos valientes, como Rosa Díez, y además estos no saben con quién han topado, y no es por regalarte los oídos, Rosa, pero yo creo que ya a estas alturas todo el mundo en este país sabe quién es Rosa Díez, que se lo pregunten, si no, por ejemplo, a los antiguos gestores de Bankia, antes Caja Madrid, que aquel fue el Big Bang de todo el calvario judicial de una pléyade de golfos que si tuvieron que sentarse ante un banquillo fue precisamente porque Rosa Díez y un partido valiente en aquel momento que era UPyD empezó a caudillar una acción judicial en la que en principio nadie creía y fíjense ustedes dónde llegó. Ciudadanos adormecidos, ciudadanos a los que nosotros, los medios de comunicación libres e independientes, nos consideramos no ya en el deber y en la obligación, sino además, por supuesto, faltaría más en el derecho de denunciar todo esto. Voy a permitirme, Rosa, leer algún párrafo de tu denuncia o de tu escrito. Es un poquito técnico, pero es absolutamente inteligible. No hace falta ser letrado para entender lo que dice Rosa Díez. Fíjense ustedes, bueno, ella expone una serie de cuestiones, ese informe del Consejo de Estado del que les venimos hablando. Dice Rosa Díez, aunque les adjunto el informe completo del Consejo de Estado, quiero señalar, y aquí va lo mollar, como decía un antiguo redactor jefe mío, algunas de las irregularidades que pone este manifiesto, tales como la ocultación de informes al Consejo de Estado, tales como el emitido por la Intervención General del Estado, la insuficiencia de la memoria de análisis de impacto normativo, la ausencia, la eliminación, la ausencia de análisis de impacto presupuestario, la eliminación de controles para garantizar la adecuada asignación de los fondos europeos, la dejación de funciones a la hora de supervisar los proyectos contratados o la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios. Creo que, aunque no estaba en pantalla, se me ha escuchado perfectamente. Me han escuchado todos nuestros espectadores.
todo esto que relatas aquí es un capítulo de horrores jurídicos que, bueno, pues me imagino que cuando lo lean en Bruselas y cuando, en fin, los letrados y las personas que tienen como objeto y como función entender de esta materia, que sospecho que lo saben ya por lo demás, pues no tienen por menos que llevarse las manos a la cabeza. ¿Qué pensarán? ¿Que esto es un país bananero o simplemente, bueno, que aquí tenemos a unos jetas y unos sinvergüenzas que, bueno, pues como decía el refrán castizo, lo que aguante, aguanta, por no utilizar otra expresión, y sobre todo lo que aguantemos los ciudadanos? A ver, el país no es bananero, pero el gobierno de España se comporta como si los ciudadanos fuéramos súbditos de un país bananero. Y a eso es a lo que hay que rebelarse. Efectivamente, yo adjunto el informe completo en PDF, el dictamen, mejor dicho, completo del Consejo de Estado, pero hago algunas reflexiones previas, vamos, extraigo de ese Consejo 4 o 5 cosas que me parecen muy llamativas, porque es que el Consejo de Estado no solamente entra en el fondo, sino que le afea al gobierno la forma. Le dice, nos lo habéis mandado tarde, nos habéis dado muy pocos días para hacer el informe y además nos habéis ocultado determinados informes de otras instituciones que también han tenido que informar sobre el fondo de la cuestión. Nos lo habéis ocultado, nos habéis pedido que hagamos un dictamen con poco tiempo y sin toda la información. Y luego ya entra en el fondo. Y respecto al fondo dice, bueno, si distribuís el dinero de esta manera, no hay ningún tipo de control democrático, no hay garantías de control democrático, no hay garantías del uso de los fondos públicos con respeto al interés general, se abre paso a la discrecionalidad y, por tanto, y lo dice el Consejo de Estado, y esto me parece importante volverlo a señalar, y por tanto, porque ocurre todo eso, cualquiera podría llevar este Real Decreto al Tribunal Constitucional y sería declarado inconstitucional. O sea, es que es una advertencia, pero muy seria. Oye, y será, a ver, igual es anecdótico, pero, a ver, el Consejo de Estado ha aprobado este dictamen por unanimidad. El Consejo de Estado, en fin, está presidido por una señora que no es sospechosa de ser de las derechas, como dicen estos del Gobierno de España, o de las extremas derechas, que es María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta todopoderosa del Gobierno de Zapatero. O sea que es que no han podido ocultarlo. O sea, ¿cómo será para haber hecho este dictamen y para haberlo aprobado por unanimidad? Es que, en fin, como decimos, es un escándalo. España no se merece un gobierno que desacredite nuestra democracia, porque con estas cosas se desacredita también la democracia de nuestro país. No nos merecemos esto y como no nos lo merecemos, no tenemos por qué soportarlo. Rosa, trascendiendo un poco el asunto que nos ocupa esta tarde-noche, ese informe del Consejo de Estado y tu denuncia valiente, que sin duda va a dar mucho que hablar en las próximas horas y en los próximos días en Bruselas acerca, bueno, pues de esta concepción que tienen estos elementos del poder, como si España fuera su patio de monopolio particular. Me gustaría ya pedirte, por extensión, una valoración sobre esto que algunos pomposamente llaman pactos de Estado, que estaban muy contentos en las primeras horas, cuando estos, pues lo que hacen simplemente es, con una cierta, voy a llamarla mangancia, ¿no? Me van a perdonar ustedes, repartirse las sillas del Consejo de Administración de una institución que pagamos todos y, por tanto, debería ser independiente. Entonces se ponen muy contentos los dos grandes partidos, sobre todo el PSOE, el Partido Popular. Había que ver, por supuesto, la cara de algunos diputados socialistas, la cara de Cuca Gamarra, con todos los respetos a la portavoz nacional del partido, a la portavoz, mejor dicho, del grupo parlamentario del Partido Popular, y de paso los de Podemos contentísimos, y luego embarrancan en el Consejo General del Poder Judicial. A mí es que lleva ya tiempo pareciéndome obsceno, vuelvo a repetir que se llame pomposamente y obscenamente, vamos a por un gran pacto de Estado. Oigan ustedes, un gran pacto de Estado será sobre la educación, será sobre la sanidad, será sobre la crisis sanitaria y económica brutal como no habíamos tenido en los últimos 100 años y que estamos todavía dolorosamente atravesando, pero un pacto de Estado. ¿Llaman ustedes a repartirse entre los 4 amiguetes o entre los 4 periodistas de confianza o entre los 4 jueces de confianza órganos que en teoría deberían ser independientes? Te vuelvo a preguntar retóricamente, ¿en qué país vivimos, Rosa? No. Es que es interesante la reflexión que haces. ¿Te acuerdas que cuando comentábamos también el libro hace 15 días, hablábamos de un capítulo que yo dedicaba a la perversión del lenguaje? Entonces, Sí.
esto de llamar pactos de Estado a repartirse el botín es una forma de decir el lenguaje, ¿no? Porque ¿por qué le llamas pacto al reparto? O sea, a repartirse el botín. En un caso, el de Radio Televisión Española, que es el único que cerraron, que manda narices, o sea, lo que han hecho en Radio Televisión Española, o sea, ya está bien, ¿no? O sea, la desvergüenza, o sea, después de los años que llevamos con esa señora de presidenta, van y se ponen de acuerdo para repartirse este botín de Radio Televisión Española y luego para intentar repartirse el botín de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, o sea, el Consejo General del Poder Judicial. Es algo verdaderamente, es que vamos de escándalo en escándalo, es que no te da tiempo de reaccionar respecto de uno y ya tienes otro sobre la mesa, lo que decíamos de Goebbels, ¿no? Del principio de acumulación, ¿no? Bueno, se frustró el reparto del botín del Consejo General del Poder Judicial, pero este es otro elemento denunciable. Bueno, por cierto, yo lo del Consejo General del Poder Judicial hace ya un par de meses también ya lo denuncié cuando querían cambiar la ley para que los 20 fueran elegidos no por 3/5, sino por mera mayoría absoluta. También mandé una denuncia al Parlamento, a la Comisión y al Consejo a Europa. Pero es que ahora mismo lo que han vuelto a hacer ahora es que es otra vez otro nuevo escándalo que, por supuesto, el PP ha quedado como un pardillo ahí respecto de Sánchez, pero lo importante para mí no es que hayan quedado como unos pardillos, sino que han entrado a un juego absolutamente obsceno de repartirse el órgano de la justicia, absolutamente obsceno. O sea, que llevan años haciéndolo desde que se aprobó la ley 6 del 85, sin quererlo cambiar, siempre ha sido un escándalo, pero ahora que tenemos un gobierno de la nación empeñado en derogar el sistema del 78, es que no es escándalo, es traición. Es traición a la democracia. Es traición completamente. Y eso precisamente te iba a preguntar, ¿podremos volver algún día a aquella ley? La cambiaron los socialistas, la cambió Alfonso Guerra personalmente, recuerda que de aquel aciago día que has citado viene la expresión de han matado a Montesquieu, sí señor, 1985. Yo creo que ha muerto. Montesquieu ha muerto. Montesquieu ha muerto. Montesquieu ha muerto y además el tipo lo decía con jactancia. Claro. ¿Podremos cambiarlo? Claro, podremos y debemos cambiarlo. Debemos de volver al sistema anterior, debemos de volver a ser respetuosos con la Constitución, que establece que 12 de los 20 vocales los eligen los jueces. O sea, y entre jueces, o sea, los eligen entre ellos. Pero fíjate, Eurico, que hay una cosa que es interesante y creo que pasa bastante desapercibido. Esa ley que el Partido Popular, creo que Alianza Popular era entonces, en el 85, llevó al Tribunal Constitucional, mereció un dictamen de constitucionalidad en el año 86. Pero el Tribunal Constitucional, en ese dictamen de constitucionalidad, explica que si la ley se utiliza para que se repartan los 12 vocales con criterios proporcionales a la representación de los partidos en el Congreso de los Diputados, será inconstitucional. Pero eso ya lo dice la sentencia. O sea, se está produciendo en este momento una inconstitucionalidad sobrevenida. Ya hay una inconstitucionalidad sobrevenida sobre esta cuestión. Yo creo que alguien que tenga legitimación activa debiera de plantear esto al Constitucional. Oiga, que esa sentencia en la que usted establece prevenciones, porque el Constitucional hizo una cosa como muy alemana, ¿no? Dice, a ver, es verdad que esta forma que ustedes me plantean puede tener estas consecuencias, pero bueno, solo porque pueda tenerlas no significa que las vaya a tener. Pero le advierto, si lo hacen ustedes así, será inconstitucional. Bueno, pues lo han hecho así. Bueno, a ver, el Constitucional, bueno, pecó de ingenuidad o no sé qué, porque solamente si hubieran leído los debates parlamentarios antes de aprobarse la ley, ya se hubieran dado cuenta en el Constitucional que el objetivo era precisamente ese, repartirse el botín en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, el Constitucional dijo, bueno, pues oiga, si se utiliza de esa manera, que es verdad que se puede utilizar y por tanto sería aconsejable no tocarlo, pero si se utiliza de esa manera, será inconstitucional. Pues ya es inconstitucional. O sea, ha habido una inconstitucionalidad sobrevenida sobre esta cuestión. Pues oye, sabiendo todo esto, va el Partido Popular y dice que va a hacer un pacto, que eso es una perversión del lenguaje, es una traición a la democracia y es llamarle pacto a repartirse el botín con el Partido Socialista y con Podemos, por supuesto, apoyados por los enemigos jurados de la democracia, ya sean golpistas, ya sean terroristas. Lo cual a mí me parece, por lo demás, un error estratégico por parte de Pablo Casado o de quienes les asesoren, que
no sé quién le asesora, bueno, miento, sí sé quién le asesora, ¿no? Pero era demoledor el artículo de, si hay 3 periodistas en España, los que yo humildemente admiro y admiro desde hace décadas. Uno es Jesús Cacho, porque además escribe como quiere, y le recomiendo Voz Populi de este domingo, de hace un par de días, el largo artículo de opinión de Jesús Cacho, en el que venía a decir, Pablo, si para esto ya hubiera bastado Soraya. Pero bueno, eso nos llevaría a otro debate y eso es un problema que tendrá que dilucidar el Partido Popular. Ahora, más les vale, digo, a ellos, por supuesto, a los señores del Partido Popular y a sus votantes, a sus militantes, etcétera, que lo diluciden cuanto antes, porque como se detengan un ratito por la tarde a pensarlo, pues les levantan la merienda, como en el patio del colegio, pero la política también es esto, ¿no? Ya. Y no sé si creer esos off the records un poco malintencionados de gentes que citan fuentes de Moncloa, que tampoco me extrañaría, en las que encima se reían y decían, si es que estamos negociando con adolescentes y nos han dado todo lo que queríamos, ¿no? Pues oiga, sabiendo cómo se las gastan en el interior de esa cueva de los horrores, que deben de ser algunos despachos de la Moncloa, vaya usted a saber. Pero es verdad que con estas cosas, si no se pone pie en pared, es que mucho se le tiene que torcer las cosas a Pedro Sánchez para no ser eterno. No digo que se vaya a tirar 13 años y medio como Felipe González, porque a este le gustaría tirarse 13, no, 30 directamente, pero es que se las están poniendo como las bolas de billar a Fernando VII. Ya, pero fíjate, Eurico, que más allá de las consecuencias que puedan tener para el Partido Popular sus decisiones al respecto, consecuencias partidarias y tal, que bueno, que en la medida que es un partido, el segundo partido en este momento, número de diputados, pues afectan a toda la sociedad, no solamente les afectan a ellos, pero digo que más allá de eso, de por qué hace o por qué deja de hacer, a mí lo que me importa son las consecuencias y las consecuencias son malísimas para la democracia. Es que, en fin, tú decías, no sé si Sánchez se quedará tantos años como González. Bueno, pues no lo sé, pero claro, la diferencia es que no estamos en una situación de alternativa entre un partido político y otro, en el que puedes estar más o menos cerca desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista más o menos liberal, como quieras, más o menos cerca de quien está gobernando. No, es que tenemos en el gobierno a una gente que está decidida a liquidar lo más importante que tenemos en España, que es nuestro sistema de convivencia y nuestra democracia. Es que ese es el problema. O sea, es que un gobierno decidido a dividir y a romper la cohesión entre españoles, que es liquidar la democracia, eso es liquidar la democracia, un gobierno decidido a limitarnos o a negarnos el derecho como ciudadanos a decidir sobre todos los asuntos que nos afectan a todos nosotros, que esos son las 14 o 15 o 13 o las naciones que cuentan sus ministros, eso es lo que significa negarnos la soberanía nacional a los ciudadanos, es que un gobierno así liquida la democracia española. Entonces, es que no estamos en una situación de normalidad en la que puedes tener más o menos ganas de que llegue al gobierno un partido que, en fin, que te guste más o menos. No, es que estamos en una situación que no tiene que ver con lo que significa la derecha o la izquierda tradicional, que estamos en una situación de emergencia democrática. Suena duro y a lo mejor habrá gente que nos esté escuchando que dirá, qué exageración. Bueno, no, es que no es ninguna exageración, es que está pasando, es que ya está pasando. No es ninguna exageración. Mira, la semana pasada me decía Jesús Palacios, que es un historiador al que yo tengo mucho respeto personal, por supuesto, porque lo considero un gran tipo y somos amigos desde hace muchos años. Jesús Palacios decía exactamente lo que estás diciendo tú. Nos estamos, bueno, pues autodescomponiendo, ¿no? Y además a una velocidad vertiginosa, hasta el punto de que la gente no es consciente de lo deprisa que va esto. Incluso la gente que es crítica y que, bueno, pues conserva un sentido, vuelvo a repetir, crítico acerca de lo que está pasando. Y Alejo Vidal Cuadras, también hace 10 días aproximadamente, que charlábamos con él también en el canal, nos decía, nos estamos autodestruyendo. Y lo malo es que hay mucha gente que no es consciente. Y o ponemos freno y vamos a terminar prácticamente de la misma forma que terminábamos la entrevista que manteníamos hace un mes con motivo de tu libro. Las cosas no pintan nada bien. A mí siempre me gusta terminar en positivo, pero cada día me cuesta más. Rosa, dime para abrochar esta entrevista, bueno, pues
déjame un titular, déjame una idea, no sé, algo que nos pueda dar una mínima... Esto es muy de estudiante de primero de periodismo, ¿no? Cuando hacíamos bromas en la facultad y decían, estas preguntas que hacen los que llegan nuevos a la redacción, ¿qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? Bueno, pues yo, venga, me voy a poner el chaleco de becario y te voy a pedir, y de guay, y te voy a decir, Rosa, déjame un mensaje de esperanza para terminar esta entrevista, aunque es difícil. No, yo creo que no es difícil. Vamos, que no es difícil. Nadie regala nada. Y las instituciones democráticas tampoco nos las han regalado. También las tuvimos que construir. Hay jóvenes, muchos jóvenes que piensan que nos las regalaron, pero no, también tuvimos que dar la batalla y también tuvimos que construirlas. No, yo creo que podemos y debemos dar la batalla, podemos y debemos ganar. Los malos no descansan nunca, ¿sabes? Y los buenos a veces pensamos que, bueno, ya era otro. O pensamos, en general, la inmensa mayoría de los ciudadanos tenemos la tendencia en fin, de si te dan una noticia negativa, mala, o una positiva sobre la misma cuestión, te dan 2 visiones, siempre te quedas con la positiva porque es más cómodo. Pues no, o sea, hay que conocer las dificultades y hay que enfrentarlas. ¿Nos van a ganar? ¿Van a conseguir destruir lo que hicieron nuestros mayores? Construir la democracia, cohesionar a los españoles, terminar con las 2 Españas. ¿Van a conseguirlo? Pues no. España es mucho más que los políticos que salen por la televisión. España es mucho más que el gobierno que tenemos y que los políticos que nos representan. España somos todos nosotros. La nación es una cosa muy grande, es una cosa muy seria, que ha sobrevivido a muchas dificultades. La ciudadanía, aunque no sepamos exactamente mucha gente cómo describir lo que significa, es la libertad, es poder mirar a la cara a la gente, es no tener miedo por el futuro de tus hijos. Yo lo creo que vamos a ganar esta batalla. Ahora, hay que librarla, porque la única batalla que se pierde seguro es la que no se libra. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero es que no hay nada que hacer. Es que, por favor, ¿cómo que no hay nada que hacer? O sea, ¿cómo que no hay nada que hacer? Bueno, ya no creo que hay que hacer. Tú y yo estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo. Y la gente que nos está escuchando... Hacemos lo que podemos, claro. Bueno, sí. Lo que podemos es mucho. Oye, imagínate tú si toda la gente que tiene una opinión respecto de lo que está haciendo el gobierno lo manifestara en foros nacionales e internacionales. ¿Tú te acuerdas cuando el golpe en Cataluña, que toda la batalla mediática a nivel europeo la tenían ganado? No la ganaron esa noche, la llevaban ganando durante meses y meses. Con mentiras a los medios de comunicación, a los partidos políticos europeos, a las instituciones europeas. No eran los gobiernos los que hablaban, eran muchos y muchos ciudadanos los que estaban haciendo una labor de intoxicación. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer la labor de contar la verdad en legítima defensa. Efectivamente, porque las batallas, como decía Maquiavelo, iba a citar también a Churchill, las batallas, pues no puedes soslayarlas, no puedes evitarlas, como mucho las puedes aplazar, pero las tienes que dar al final. Y era Churchill también el que decía, quisisteis el deshonor a cambio de evitar la guerra, o algo muy parecido a esto, y al final habéis tenido el deshonor y vais a tener la guerra. Al deshonor o la guerra, elegisteis deshonor y tendréis guerra. Bueno, pues en vez de las 2 cosas. Vamos a tener guerra, vamos a tener libertad y vamos a tener ciudadanía y vamos a dar la batalla en todos los foros y además les vamos a ganar. O sea, les vamos a ganar porque no nos queda otro remedio. O sea, es que no nos queda otro remedio que hacerlo. O sea, que el que no se haya apuntado todavía, pues que se apunte, porque no queda otro remedio que librar la batalla y que ganarla, claro. Está claro. Rosa Díez, ex fundadora y ex portavoz ya de UPyD, ex eurodiputada, política, escritora, muchísimas cosas y sobre todo y por encima de todo, amiga nuestra y amiga de este canal. Gracias, como siempre, una vez más, por tu generosidad para conmigo, personalmente te la doy, y para con los espectadores y amigos de Estado de Alarma y seguiremos charlando. Cuídate mucho, Rosa, de verdad que te necesitamos. Ha sido un placer y muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más
contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante. Ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia, tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos cuentan la